La alfombra roja se extendió en el aeropuerto de Beijing para recibir al presidente Donald Trump. El mandatario llegó este miércoles al país con una gran comitiva que incluye a su secretario de Estado, a su secretario de Guerra y también a distintos empresarios. Por ejemplo, Elon Musk. El despliegue monumental de seguridad y las banderas de Estados Unidos ondeando en la plaza de Tiananmen son una muestra de la importancia de esta cumbre entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. La cita se realiza en el Gran Salón del Pueblo, un gigantesco edificio reservado para los grandes eventos políticos. Las dos primeras economías del mundo se reúnen después de años de tensiones. El último, de hecho, con una guerra comercial entre ambos llevada al límite y que fue sellada con una frágil tregua en octubre pasado. Trump ve este encuentro como una oportunidad para expandir negocios e inversiones, pero, sin duda, la visita está ensombrecida por la guerra en Irán y el rol que puede tener China para pacificar el conflicto. China, por su parte, tiene los ojos puestos en Taiwán, la isla autogobernada que Beijing considera parte irrenunciable de su territorio. Esta es una oportunidad para Xi de exigir una reducción del apoyo armamentístico de Estados Unidos a esta isla. Si bien se trata de las dos superpotencias del mundo, ambos llegan en una posición diametralmente opuesta. Mientras Trump lidia con una impopular guerra y con el debilitamiento de sus alianzas con Europa, Xi proyecta una imagen de estabilidad y cooperación. Más aún, cuenta con la victoria de haberse plantado con firmeza ante los aranceles de Trump usando su carta de las tierras raras. China podría tener la balanza a su favor y así se percibe a sí mismo. De todas maneras, son 2 días de reuniones que representan una oportunidad histórica para que las dos economías más grandes del mundo replanteen su relación comercial y el tono de su rivalidad. Y por supuesto, con consecuencias para todo el resto de los países. Aquí comienza Conexión Global Prime. Bueno, ya lo decíamos, Donald Trump comenzó su visita de 2 días a China. Ya llegó a Beijing y está pronto entonces a comenzar su primera reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Pero ¿cómo ha sido esta llegada y qué podemos esperar de esta cumbre histórica para muchos? Laura Soto nos explica. Un recibimiento propio a la relevancia de las próximas horas que están por acontecer. Con cientos de jóvenes esperándolo y coreando un mensaje de bienvenida, Donald Trump llegó este miércoles a China, casi una década después del último viaje de un presidente estadounidense al gigante asiático. Coincidentemente, fue él mismo quien protagonizó aquella visita en 2017. Era un contexto geopolítico muy distinto al que ahora se enfrentan los líderes de ambas potencias en medio de la guerra que Estados Unidos lanzó contra Irán hace más de 2 meses. Creo que, en primer lugar, vamos a tener una larga conversación sobre Irán. Para ser honesto, creo que se ha portado bastante bien. Si nos fijamos en el bloqueo, no hay problema. Obtienen gran parte de su petróleo de esa zona. No hemos tenido ningún problema. Además, es amigo mío. Nos llevamos bien con él. Y creo que verán que van a suceder cosas buenas. Este va a ser un viaje muy emocionante. Obviamente, la guerra en Irán probablemente ocupará gran parte del debate, ya que supone un enorme obstáculo para la economía global. Y, de nuevo, China tiene un papel crucial que desempeñar, pudiendo influir en Irán de maneras que nosotros no podemos. China es el mayor consumidor de petróleo iraní. Aún así, el presidente estadounidense insistió ante la prensa este martes que ganarían la guerra de una forma u otra y que no cree que su país necesite la ayuda de nadie más para lograr ese objetivo. A mediados de marzo, Trump decidió posponer por 1 mes la visita de Estado debido al conflicto, que por ese entonces llevaba 2 semanas y que el mandatario esperaba resolver en tiempo récord. Lo retrasó porque pensó que para cuando llegara aquí a mediados de mayo, la guerra habría terminado. Los iraníes habrían entregado su programa nuclear y el estrecho de Hormuz estaría abierto.
Nada de eso es cierto. El presidente desea fervientemente que los chinos utilicen su influencia con Irán para reabrir el estrecho. Para los analistas, Xi Jinping tiene más cartas para jugar a su favor. Funcionarios estadounidenses dicen a CNN que el mandatario chino podría utilizar aquella ventaja para negociar una reducción del apoyo armamentístico estadounidense a Taiwán, la llamada provincia rebelde por parte de Beijing. Solo existe una China y Taiwán forma parte de ella. Este es un hecho histórico y legal innegable. Taiwán nunca ha sido un país, ni lo fue en el pasado ni lo será jamás. Nos oponemos firmemente al establecimiento de relaciones diplomáticas con la región china de Taiwán y a la venta de armas a dicha región. El interés de Washington está enfocado en cerrar acuerdos comerciales clave, por ejemplo, el pacto conocido como Beans, Beef and Boeings, que busca revitalizar la venta de soya, carne de res y aviones a China. Todo esto en línea con el acercamiento que ambos líderes lograron en la cumbre de Busan en octubre pasado. Creo que le gustaría que China comprara más productos estadounidenses y, por supuesto, parece que se está generando un acuerdo sobre la compra de aviones. Creo que también le gustaría hablar de Irán y quizás convencer a China de que haga más de lo que está haciendo tras bambalinas, para así presionar a Teherán a que al menos levante el cierre del estrecho de Hormuz. También podrían haber concesiones en materia tecnológica. No es casualidad que más de una docena de líderes empresariales acompañen a la delegación estadounidense, entre ellos el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk. Serán 2 días de reuniones cruciales para ambas potencias. Bueno, ya lo veíamos, es una cumbre histórica, pero para entender la importancia hay que entender también la importancia de las relaciones entre estas dos superpotencias. Y hasta Isel Guerra para contarnos en más detalles de esta relación. Sí, de una relación. ¿Cómo estás, Alicia? Que ha tenido altos y bajos, y te diría que quizás más bajos que altos, por los demás, sobre todo en este último tiempo. Y veamos precisamente cómo han sido esos nexos, esos lazos entre Estados Unidos en los últimos 10 años, aproximadamente 8 años, partiendo con el primer mandato que tuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esta primera guerra de aranceles que enfrentaba a mediados del 2018. Aquí con Estados Unidos, que impone estos primeros aranceles a las importaciones chinas del 25%. Ojo con esta cifra, a 350.000 millones de importaciones, que en ese momento representaba el 65% del total de ese 2018. Artículos diversos, desde paneles solares, lavadoras, acero y aluminio, eran parte de los objetos que se habían grabado con esta tarifa del 25% en medio de lo que en ese momento la Casa Blanca, y que seguramente les va a resonar ahora también con la última guerra comercial, debido a este déficit comercial y preocupaciones de seguridad nacional. Y China, como fue también la situación el año pasado, también respondió a estos aranceles con sus propios gravámenes. En esa oportunidad, China estaba acusando a Estados Unidos de que este país estaba frenando un ascenso como potencia económica y con ello también tecnológica al llevar a cabo este tipo de gravámenes del 25% en una guerra arancelaria durante el primer mandato de Trump. Y que, ojo, que él ya venía de haber visitado a Xi Jinping en 2017. Exactamente, sí, después de esa visita que llevó a cabo durante ese periodo, bueno, se complejiza la relación entre estos dos países, y con esta primera guerra de aranceles que da cuenta por lo demás uno de los puntos más bajos entre las relaciones entre Donald Trump y Xi Jinping. Una guerra arancelaria que se traslada al aspecto tecnológico con la marca china Huawei, y esta verdadera guerra contra esta compañía que hasta ese momento era la mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones, y con Estados Unidos, que incluye a Huawei en esta denominada lista negra comercial. Básicamente aquí lo que se apuntaba es que prohibía a las empresas estadounidenses poder llevar a cabo negocios con esta compañía china, y con eso también apuntaba también aliados a que no llevaran a cabo negocios con esta empresa china
en esa época, y seguramente te va a sonar, Alicia, respecto del 5G, con la tecnología que existía en esa época, incipiente por ese año, el 2019, y que llevaba a otros aliados a tener que tomar decisiones estratégicas, ¿no? Si efectivamente respaldar esta premisa de Estados Unidos o, por el contrario, llevar a cabo negocios con esta gigante China. En esa oportunidad, China apuntaba a motivos de seguridad nacional, por lo que planteaba, y que seguramente también resonó con la situación con TikTok, ¿no? Eso te iba a decir. De que esta compañía podía acceder al régimen chino y con ello también llevar a cabo acciones, todo esto en desmedro de la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, no hay que olvidar que TikTok de hecho se apagó por un par de horas en Estados Unidos precisamente por este conflicto que hubo, que al final se solucionó comprando TikTok. Exactamente. En este caso, en el caso de Huawei, uno de los puntos más bajos fue el arresto de la hija del fundador de esta compañía en Canadá. Estados Unidos estaba pidiendo su extradición en ese momento, lo que daba cuenta por lo demás de la grave situación que estaban atravesando estos dos países. Pero que ojo, y avanzamos por lo demás al primer semestre del 2020 con la pandemia y cómo precisamente este hecho tuvo repercusiones a nivel político. Aquí se habla que es el punto más bajo de la diplomacia entre estos dos países, el mayor aislamiento en décadas. Partiendo por esta retórica del presidente de Estados Unidos del denominado virus chino, como podemos recordar de esa época, de hecho en algún momento Trump pidió consecuencias para China, sí, y cito textual, son o tiene más bien conocimiento de causa de que fueron responsables de la pandemia del COVID-19. Esas eran las declaraciones que planteaba el presidente de Estados Unidos por esta fecha. ¿Por qué el punto más bajo? Bueno, porque Estados Unidos ordenó el cierre del consulado china en Houston, acusando que era un centro de espionaje, y China también tomó represalias en esta misma línea. También cerró un consulado estadounidense en una de las ciudades del gigante asiático, y por tanto allí se habla de que efectivamente las relaciones estuvieron en su punto más bajo entre estos dos países, particularmente no estos 3 episodios que marcaron el mandato de Donald Trump, su primer periodo en la Casa Blanca y estas relaciones con la nación asiática. Ahora, es bastante distinto a lo que pasa ahora, porque Donald Trump dice que es su amigo. Exactamente, sí, ha cambiado bastante el panorama entre ese primer mandato y lo que estamos viendo durante este 2025-2026. Vamos a avanzar, nos vamos a algunos de los hitos que marcaron también la relación con Biden. Aquí también hubo tensión, ojo, no porque sea del Partido Demócrata, esto iba a ser muy diferente. De hecho, algunos de los episodios que marcaron aquí son bastante graves. Marzo del 2021, una cumbre en Alaska, la primera cumbre con Biden, y aquí quedó en evidencia las profundas diferencias a viva voz y frente a las cámaras respecto de diversas materias y temas, desde el comercio, derechos humanos, ciberseguridad, incluso la relación con países como Irán, Corea del Norte y Afganistán. Días antes incluso se habían anunciado sanciones contra Beijing, y eso ya planteaba cuál iba a ser el tono que iba a tener esa cumbre allí en Anchorage, en Alaska. Tiempo después, en ese mismo año, el 2021, Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, viaja hasta Taiwán en lo que es considerado uno de los momentos más críticos entre Estados Unidos y Taiwán, porque precisamente la visita del número 13 de la nación norteamericana desata esta crisis que lleva incluso a maniobras militares en el estrecho de Taiwán, con la presencia de buques de guerra, así como también incursiones cerca de la isla y al menos 21 cruces de la denominada línea fronteriza que separa el territorio de China de Taiwán, que China considera una provincia rebelde que está dispuesta a reunificar incluso por la fuerza. Y que para China actualmente es su cuestión de mayor importancia. Exactamente, que es uno de los temas centrales, por lo demás, en medio de esta visita que está haciendo Donald Trump. Vamos a avanzar hasta febrero del 2023. Seguro recordarán, ¿no?, esta imagen de este globo espía chino que surcaba los cielos allí en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en el estado de Montana, que fue detectado por el Pentágono y que China posteriormente reconoce como suyo. Pero ojo, porque aseguraban que era una aeronave civil que estaba siendo utilizada con fines de investigación. Lo cierto es que días después fue derribado allí en las aguas del Atlántico por parte de aviones caza de Estados Unidos. Pero lo cierto es que daba cuenta, por lo demás, otra vez de las diferencias, de las tensiones y también de, podríamos decir, dudas respecto del otro país. Y en este caso en particular, sobre todo con un objeto que estaba surcando los cielos en Estados Unidos. Claro, resquemores entre ambas naciones. Exactamente. Y ya para ir cerrando, por lo demás, lo que ha sido este último año del presidente Donald Trump,
con otros episodios. Nuevamente hablamos de una guerra de aranceles, esta guerra comercial con este denominado Día de la Liberación, con aranceles que llegaron incluso hasta el 145% entre estas dos naciones, que nos tuvo a todos bastante tensos durante particularmente el primer semestre del 2025 y que no se resolvió del todo sino hasta octubre del año pasado, que es el último hito, ¿no?, que marca estas relaciones entre Estados Unidos y China en estos casi 10 años, con esta cumbre al margen de la PEC, allí en Busan, Corea del Sur, y que algunos plantean fue las bases, ¿no?, finalmente para este acuerdo que finalmente se negociaba respecto de temas comerciales, ¿no? Con ese apretón de manos, sin ir más lejos, entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo chino. Bueno, y en esta guerra arancelaria China ha sido el único que pudo hacer frente a esta política de Donald Trump. Exactamente. De hecho, es básicamente la única nación que, y lo vemos ahora también, sentando a negociar precisamente a los dos líderes varios meses después, en esta oportunidad en China. Eso con algunos hitos, Alicia, pero ¿te parece si revisamos cuál es la influencia que tiene Estados Unidos y China en el resto del mundo? Aquí hay que tener en cuenta que China ya tiene un volumen comercial mayor que Estados Unidos en la mayoría de los países, incluso en zonas como nuestra región, en América del Sur. Pero atención, esto no quiere decir que China o Estados Unidos sean el principal socio comercial de cada país, que vemos tanto en rojo como en azul. Lo cierto es que evidentemente hay una hegemonía norteamericana en la región debido a la proximidad geográfica entre México y Canadá por reducción de costos de transporte, por ejemplo. Pero lo cierto es que también hay algunos lazos políticos y económicos en Europa, también en algunas zonas de Medio Oriente. Porque en Europa, particularmente Reino Unido, en Medio Oriente podemos hablar de Israel y de Qatar, y en Asia también lo vemos India, allí con cierta preponderancia de Estados Unidos por sobre China en esta nación. En India particularmente, algunos analistas plantean que debido a las diferencias entre China e India, allí Estados Unidos precisamente puede sacar esa ganancia. Pero China también tiene una hegemonía bastante importante, y lo están viendo ustedes en el mapa, ¿no? En nuestra región también allí ha logrado permear bastante, así como también en África, o en zonas de Asia, particularmente por esta nueva ruta de la seda. Plantean algunos que ahí China se ve beneficiado también en Europa del Este. Entonces, como te mencionaba, Alicia, claro, esto no quiere decir que China o Estados Unidos sea el único competidor dentro de este territorio, pero sí en volumen tiene más peso que su país rival. Bueno, y es interesante lo que pasa, por ejemplo, en América Latina, donde Argentina, su principal socio comercial es China. Exacto. Pero liderado por Javier Milei, que es un aliado de Donald Trump. Sí, exactamente. Es interesante ver cómo precisamente ese aspecto político se contrapone también al aspecto económico, ¿no? Eso. Finalmente, el peso que tiene una historia más grande o más larga, en este caso, entre estos dos países. Isel, muchísimas gracias como siempre. Que estés muy bien, Alicia. Igual. Nos vemos. Y ya para comenzar de lleno el análisis, entonces estamos con Raúl Sor. Raúl, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Hola, Alicia. Sí, bueno, estamos viendo este viaje tan anunciado y tan esperado de Trump a China, y lo primero que salta a la vista es que es un viaje en la vena del presidente Trump transaccional. Es decir, él va acompañado con los jefes, los gerentes, los dueños de las principales o muchas de las principales transnacionales estadounidenses. Elon Musk también va. Por supuesto. Es decir, y él está, digamos, campeón entre estas grandes empresas, y también va con el gerente general de NVIDIA, es decir, la principal empresa de chips, de semiconductores, de manera que este es un viaje en el cual se ha especulado mucho sobre los contenidos políticos, pero todo indica que desde la perspectiva de Estados Unidos han llegado a la conclusión que a China no es tan fácil doblarle el brazo. Es decir, el presidente Trump al comienzo de su gobierno tuvo una actitud muy agresiva con China y le subió los aranceles, se los subía, se los bajaba, pero llegó a estar sobre 100% de aranceles. Es decir, eso era cancelar, cerrar el mercado estadounidense para China. Y bueno, en la práctica China se había preparado para esa eventualidad y le respondió
con las limitaciones a la exportación de tierras raras, que son un metal esencial para una cantidad enorme de procesos industriales muy importantes y que sin los cuales Estados Unidos estaba en una situación de desventaja y bueno, tuvo que recapacitar y finalmente fue bajando sus ambiciones y hoy día China, aunque está pagando ciertos aranceles, estos son relativamente modestos en relación a lo que se había insinuado antes y lo que es más importante, Trump tiene ahora, ya que no pude quebrarle el brazo a mi adversario, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr yo en China? ¿Y qué es lo que quiere lograr? Es que China abra su mercado, especialmente al sector agrícola estadounidense, que ha sido uno de los más perjudicados con las políticas de Trump. Es decir, aunque él tiene un gran respaldo político en los sectores agrícolas, que son importantes dentro de la economía estadounidense y quizás más importantes que en la economía, en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, son muy gravitantes desde el punto de vista electoral. De allí, digamos, de las zonas rurales provienen muchos parlamentarios, eso es lo que garantiza el control del Congreso, de manera que esta pieza, que los chinos entienden muy bien, han estudiado con mucho cuidado Estados Unidos, dicen, bueno, si usted llegamos a un acuerdo, nosotros estamos dispuestos a importar soya, por ejemplo, que China es un gran consumidor de soya. ¿Qué ha hecho China cuando Estados Unidos la comenzó a presionar? Comenzaron a comprar en Argentina, en Brasil, en otros lugares. O sea, no hay un monopolio de la soya. De manera que, igual que la soya, con el trigo y con otros productos que los chinos importan, agrícolas, bueno, ahora Trump quiere, y sería muy importante de cara a su política interna, si él pudiera llegar del viaje a China y diciendo, mira, tenemos estos contratos, por ejemplo, en la industria aeronáutica, normalmente los chinos han comprado aviones Boeing, uno de los gerentes de Boeing va en la comitiva y salir de China como solía ocurrir en todos los viajes anteriores, y cuando los chinos compran, no compran de uno. Dice, véndeme 100 aviones, véndeme 200 aviones, y esto en el mercado chino todavía no es gravitante, pero para cualquier empresa la venta de 200, 300 aviones, bueno, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y eso, por supuesto, si tú vas sumando los distintos rubros, para Estados Unidos, China, en la medida que llega a un entendimiento con ellos, puede conseguir, digamos, aperturas comerciales interesantes. Y yo creo que el foco del viaje está en eso más que en los aspectos políticos estratégicos. Son las 3B que quiere vender Donald Trump: bean, soya, beef, carne, y Boeing, los aviones. Mirando, tú dices, a las elecciones de noviembre para encantar a los electores. Exacto, bueno, más que encantar, mantenerlos moderadamente a su lado, claro, porque hay todas las indicaciones a través de encuestas es que ha ido bajando su popularidad, que las intenciones de voto están fragilizadas. Ya sabemos que en política una semana es una eternidad, él puede cambiar las cosas, y una de las palancas que tiene para cambiar la situación es precisamente este viaje. Si él vuelve con una serie de contratos y acuerdos bajo el brazo, eso es una inyección a la vena política de Trump. Y los chinos tienen plena conciencia de eso. Es que eso te iba a decir. Los chinos saben esto, entonces, ¿qué busca China con esta cumbre? ¿A qué está apuntando? ¿Cuál es la postura china que podría lograr en estas conversaciones? Bueno, China tiene una reivindicación fundamental, que es política, y que es Taiwán, por supuesto. Y, digamos, China ha planteado prácticamente desde su independencia que quiere recuperar Taiwán. Taiwán era parte de la República Popular China, de la China, digamos, no de la República Popular, porque cuando se crea la República Popular justamente se crea Taiwán, que son en la guerra civil que vive China, Chiang Kai-shek, que era el jefe de los nacionalistas, es decir, de los anticomunistas. Mao Zedong toma el poder en Beijing y se crea la República Popular China.
en ese mismo momento, los contrarios a los anticomunistas se refugian en Taiwán, Formosa, la isla de Formosa, y allí, bueno, construyen un Estado que con el tiempo se ha ido consolidando y ha tenido un tremendo éxito comercial, pero políticamente es de una fragilidad enorme y solamente existe en forma independiente porque tiene la protección militar de Estados Unidos. Si no la tuviera, es decir, China habría ya hace mucho tiempo o la habría invadido o la habría incorporado por otros medios, digamos, a través de negociaciones, un poco lo que ocurrió con Hong Kong. De manera que esto está por verse, pero la gran reivindicación china frente a Trump es no le venda más armas a Taiwán. Y si deja de hacerlo, bueno, todo el mundo sabe que a mediano o quizás a más largo plazo todavía que mediano, estamos hablando 20, 30, 40 años, de alguna manera u otra Formosa va a ser incorporada a China. Porque China, no, digamos, Formosa o Taiwán no tiene la capacidad de resistirse a lo que hoy día es la República Popular China. Pero eso habrá que verlo. En todo caso, Taiwán se ha constituido en una república independiente, tiene su dinámica, y aunque no la reconozcan la mayoría de los países del mundo, son un Estado que tiene aspiraciones, pero China le ha dicho, ustedes proclaman la independencia formal. Es decir, dicen, nosotros ya no somos parte de China, somos otra entidad, porque hasta ahora existe, hasta si tú quieres, la ficción que los taiwaneses dicen, hasta hace poco, decían, hay una sola China, somos nosotros. Y Beijing decía, no, hay una sola China, pero somos nosotros. Bueno, mientras los dos decían que había una sola China, no había problema. Ellos se reconocen como la República de China y China sería la República Popular de China, hacen esa diferencia de nombre. Exacto. ¿Y tú crees que sí podría ir más allá y no solo exigir que se reduzca la venta de armas, sino que también Estados Unidos cambie el lenguaje respecto de esta ambigüedad estratégica que le llaman para referirse a Taiwán, que puede ir más allá que solo reducir las armas? Bueno, esto pasa también por reducir las visitas. Sabemos que visitas de alto nivel por parte de funcionarios norteamericanos han causado mucho escozor. Nancy Pelosi. Una de ellas, la más importante probablemente. De manera que sí, digamos, esto sería un cambio radical en la política de Estados Unidos y habrá que ver, esto realmente nadie sabe cómo se va a manejar, pero este viaje puede ser muy decisivo en ese sentido. Y ciertamente en Taiwán hay un nerviosismo absoluto. Raúl, ¿compartes la opinión de que acá China llega con la balanza a su favor, que el gobierno de China está mostrando una política de estabilidad, de colaboración con el resto de los países, mientras que por otro lado Estados Unidos, Donald Trump llega con debilitadas sus alianzas con Europa, con esta guerra en Irán, con esta imprevisibilidad que tiene el mandatario estadounidense? ¿Vemos dos figuras que llegan en momentos completamente distintos? Sí, absolutamente, y quizás la diferencia mayor es que en los últimos 10 años China ha ganado una gravitación internacional y económica muchísimo mayor y por lo tanto desde la última vez que se encontraron China es otra China y eso es algo que te lo puedo decir cada vez que yo he viajado a China me he encontrado, y lo he hecho varias veces, me he encontrado con otra China. Es decir, más moderna, más asertiva, con un nivel de desarrollo, de una velocidad del desarrollo en China que es pasmoso. Yo creo que ningún país occidental se desarrolla de manera tan vertiginosa. Y bueno, ellos salieron de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo en forma vulgar, con una mano por delante y otra por detrás. Y en pocas décadas se han convertido en una superpotencia que, si bien están por detrás de Estados Unidos, se acercan cada vez más. Y bueno, los chinos tienen plena conciencia de esto y su discurso comienza tiene ecos del pasado cuando dicen nunca más seremos humillados, que es una frase que ellos han repetido mucho, que en el pasado, en su relación con las potencias coloniales, China fue humillada muchas veces, tuvieron que hacer concesiones
totalmente en su contra. Quizás la más brutal de todas es la guerra del opio, en que, digamos, los británicos, para no cobrar impuestos, comerciaban con el opio, y eso causó desastre en China. En fin, podría dar muchos ejemplos de esto. Cuando uno visita Beijing y distintas ciudades, siempre hay placas que recuerdan esto. Aquí había un palacio que fue quemado, aquí habían unas figuras extraordinarias que fueron robadas y llevadas a otros lugares, y así sucesivamente. Siempre hay pequeños recordatorios de los sufrimientos que tuvo China en la era colonial, pero hoy día esta afirmación de un Estado pleno y soberano que puede hablar de igual a igual con la principal potencia, o sea, con Estados Unidos, yo creo que es una fuente de satisfacción muy grande para los chinos, y uno de los planos en que, digamos, de orgullo es, por supuesto, la carrera espacial, donde China, aunque está por detrás de Estados Unidos, ha tenido logros realmente extraordinarios. Raúl, se nos acaba el tiempo, pero brevemente, ¿China tiene conciencia de esto? ¿Tú crees que Estados Unidos tiene conciencia del rápido avance que ha tenido China, el país, respecto de sus avances tecnológicos y cómo la están llevando a avanzar, a pararse frente a frente a la superpotencia? Absolutamente. Yo creo que Estados Unidos tiene plena conciencia, y lo poco que pudo dudar, cuando empezó este gobierno del presidente Trump, él trató de ignorar a China, y bueno, los chinos le dijeron, se acabaron las exportaciones de tierras raras, le cerraron el acceso al mercado chino, y hoy día Trump vuelve, no diría con la cola entre las piernas, pero con una actitud muchísimo más humilde. Raúl, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, pero yo tengo que decir algo. Está de cumpleaños Raúl Sora, así que le deseamos un muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien, te queremos mucho, yo te quiero mucho, así que la pases excelente, feliz cumpleaños. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos a la seriedad, porque al regreso vamos a seguir con el análisis respecto de esta visita que hace Donald Trump a China. Ya volvemos en Conexión Global Prime. Estamos de regreso en Conexión Global Prime para analizar entonces esta cumbre, esta visita de Donald Trump al presidente de China, Xi Jinping. Y ya para comenzar de lleno con el análisis, vamos a tomar contacto con Verona Fidelev. Ella es analista internacional, consultora, investigadora del Instituto Rosario de Estudios del Mundo Árabe e Islámico de esta misma universidad. Verona, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Verona, son muy interesantes las publicaciones que has hecho en torno al tema, y me gustaría partir con saber en qué posición llegan ambos mandatarios a esta cumbre, considerando principalmente que hay una guerra con Irán, que está estancado el conflicto y que eso de alguna forma ensombrece esta reunión que de todas maneras es histórica. Sí, efectivamente, esta reunión es histórica. Trump no visitaba China desde 2017 y si bien el motivo principal de esta reunión entre ambos mandatarios es un poco lograr una paz más duradera en lo que fue el año pasado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que llegó a una suerte de impasse en octubre del año pasado en Busan, en Corea del Sur. La idea ahora era tratar de crear alguna junta común bilateral para evitar que nuevamente haya una guerra de aranceles y entre ellos haya una relación comercial bilateral más estable. Pero obviamente nos encuentra con ya una reunión pospuesta en marzo, ¿no? Por el conflicto en Irán, y que ahora en mayo vuelve a ser el tema que va a atravesar esta visita. Las dos potencias llegan con posturas distintas, pero se necesitan mutuamente, por eso la negociación va a ser clave. Por un lado tenemos a Estados Unidos en una postura un poco más compleja, podríamos decir, por la guerra en Irán, que no solamente le ha traído impopularidad a nivel internacional,
sino también que internamente el gasto de esta guerra, el Pentágono hace 2 días marcó que la nueva cifra es de 29.000 millones de dólares, lo cual por supuesto no es bien recibido al interior de su país. Y también recordemos que está cerrado el estrecho de Hormuz de parte de Irán, por lo cual ha habido una inflación energética. Y se suma obviamente a las tensiones que existen comerciales y tecnológicas entre Estados Unidos y China. Ahora, del lado chino, ¿no es cierto?, vemos una postura un poco menos compleja, ¿sí? Porque China tiene relaciones con Irán, ya conocidos por toda la cooperación energética, sobre todo tecnológica y de infraestructura. Pero la guerra también lo atraviesa a China, quien ha sido afectado por las consecuencias de este conflicto. Sin embargo, siento que hay una holgura un poco mayor de su parte porque hay una carta china, por así decirlo, en estas negociaciones que también la ha usado anteriormente el año pasado en la guerra comercial, que son las tierras raras, de las cuales tiene una suerte de monopolio. Pero en definitiva, China tampoco está cómodo con la situación porque se está perjudicando del alza del precio del combustible y sobre todo peligra su seguridad energética, que es lo que mueve toda su maquinaria. Entonces, en el fondo, estas dos potencias van a tener que negociar y sinceramente creo que el tema de Irán va a surgir. De hecho, en el último comunicado de Washington al rechazar la propuesta de parte de Irán fue que la estabilidad, el cese al fuego, pende de un hilo. Trump mismo dijo que era en estado crítico y no se va a negociar nada hasta que termine este encuentro estos 2 próximos días. Entonces yo creo que ambos líderes están necesitando que esta guerra llegue a su fin y que haya un nuevo apaciguamiento de la situación. Verona, y en ese sentido, ¿tú crees que China cuenta con el poder suficiente para poder mediar con Irán y poder encontrar un fin a este conflicto que mantiene Irán con Estados Unidos? El conflicto en sí no va a terminar prontamente, si se me permite especular. Es un conflicto que lleva larga data. Su crisis anterior fue antes de que se lograra el pacto de integración conjunto. Pero yo creo que lo que tiene China y que ha sido su forma de actuar ante situaciones similares como las que hubo en el pasado, es intentar balancear, ¿no es cierto?, entre lo que son sus compromisos, sus responsabilidades con las potencias occidentales y también con su lugar en el orden internacional como potencia, por ejemplo, miembro del Consejo de Seguridad, pero a la vez de mantener su relación con Irán. China casi convencida de no va a romper su relación con Irán porque es una pieza estratégica tanto de su plan comercial como de su plan de infraestructura, de la nueva ruta de la seda, de la seguridad energética y un poco de el crecimiento económico que de alguna forma también está legitimando al poder, al PC chino, al Partido Comunista Chino. Entonces quizás lo que pudiese hacer China respecto de Irán, y que va a ser lo que yo creo que Estados Unidos le va a plantear en este encuentro, es que intente moderar, ¿no es cierto?, un poco su relación con Irán. Podría ser, por ejemplo, reducir la ayuda económica indirecta hacia Irán, podría ser limitando un poco los mecanismos que se utilizan para evadir sanciones, y obviamente lo que va a pedir Estados Unidos es que China, con esta relación estratégica que tiene con Irán, lo convenza de alguna forma a que reabra el estrecho. Porque además el estrecho que esté cerrado, donde pasa una cuarta parte del petróleo y el gas mundial, lo perjudica a China también. Entonces yo creo que quizás China tenga la posibilidad de incidir en ese sentido. Pero obviamente hay que tener en cuenta que China algo a cambio, ¿no es cierto?, algo a negociar con Estados Unidos. Los medios internacionales hablaban de que probablemente surja la cuestión de Taiwán, ¿no es cierto?, que Estados Unidos coopera militarmente y en materia de defensa con Taiwán,
si bien reconoce solo a Beijing como gobierno legítimo. Entonces digo, también puede pedir que Estados Unidos reduzca las sanciones a las empresas chinas ligadas al petróleo iraní. Entonces siento que hay varias cartas que se pueden utilizar y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los 2 días que siguen para ver efectivamente cuál es el planteo estadounidense y cuál es la respuesta de Pekín. Verona, cuando se cerró el estrecho de Hormuz, lo primero que se habló es que esto iba a afectar enormemente a China, que China iba a ser uno de los más perjudicados. Sin embargo, han pasado ya casi 3 meses de esta guerra y vemos que China parece sostener bien esta situación. ¿Podríamos decir que China, si bien se ha visto afectado, ha logrado anteponerse a esta situación? Bueno, es que en realidad es cierto que el petróleo, un cuarto del petróleo y el gas natural pasa por el estrecho, pero no es el único. Tampoco hay que caer en la simpleza. Acá hablamos mucho durante este tema, ¿no? De la relación de China como gran comprador del petróleo iraní. De hecho, es el principal comprador del petróleo iraní, pero China compra a otros estados petróleo, a las monarquías del Golfo, aunque estas también se ven afectadas por el cierre del estrecho. Pero China tiene una maquinaria mucho más compleja en marcha. Y esto también lo podemos relacionar en cómo llega China a la mesa de negociaciones mañana con el presidente Trump. A Trump lo vemos en una suerte de urgencia por las consecuencias que esta guerra le está trayendo política y económicamente, pero China ya tiene una visión que le da una visión más de mediano plazo, largo plazo, ¿no? Y sin embargo, a partir de todo esto es que China supo capitalizar también lo que es esta crisis como una oportunidad para ganar margen diplomático. Si nos ponemos a analizar y uno compara, ¿no es cierto?, a un Trump que parece ser más impulsivo, un Trump que parece ser impredecible, China logró con todo esto mostrarse como una potencia, una contracara más mediadora, más dialoguista, se ciñe más al derecho internacional, al diálogo, y eso lo favorece y favorece su imagen internacional. Entonces yo creo que China, al ser una de las economías más grandes del mundo, está sabiendo sortear los aspectos negativos ¿no es cierto?, del bloqueo naval de Irán y del cierre por parte del estrecho. Verona Fidelev, analista internacional, muy interesante tu análisis. Muchas gracias por acompañarnos y, por supuesto, abrimos la invitación a que nuevamente estés con nosotros. Son 2 días de reuniones, así que va a haber harto que comentar respecto de esta cumbre. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Queremos seguir analizando entonces esta cumbre, pero también analizar la postura china, cómo el país llega a esta reunión. Y para eso tomamos contacto con Marcela Vera, ella es directora de Asuntos Asiáticos de la USACH, ya nos ha acompañado antes. Marcela, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Conexión Global Prime. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marcela, China ha mostrado una capacidad para capear esta volatilidad generada por las decisiones de Donald Trump en esta guerra arancelaria, también en esta guerra que comienza sobre Irán. ¿Cómo China llega a este momento? ¿Cómo ha logrado entonces hacer frente a este impacto que ha tenido las decisiones del gobierno de Donald Trump? Bueno, China tiene algunos principios fundamentales que tienen que ver con la seguridad global, con generar relaciones económicas para el desarrollo compartido, pero también ir produciendo procesos de modernización tecnológica que permitan construir una civilización verde. En ese horizonte, entonces, se enmarcan todas las negociaciones que desarrolla China, en particular la que está ocurriendo actualmente en Beijing, porque finalmente
esta reunión va a tener una fuerte incidencia sobre todo el planeta, pero también sobre América Latina. Uh-huh. Precisamente respecto de eso, de la relación de China con América Latina, ¿cuál es la importancia que tiene este país para nuestra región? Bueno, China se ha ido posicionando en, a mi modo de entender, la economía más importante que hoy día tenemos a nivel global, ¿ya? Cuando me preguntabas sobre el crecimiento económico de China, China ha mantenido un crecimiento económico de un 5%, y eso ha hecho entonces que frente a otros países que han crecido un 1,5%, un 2,5%, China entonces crece más del doble. Es esto entonces como nos ha permitido también poder observar cómo el gigante asiático no solo ha ido generando procesos de desarrollo comercial, sino que también cómo ha ido produciendo distintas líneas de acción, por ejemplo, a través de la construcción de infraestructura en este gran proyecto que tiene, que se denomina la Franja y la Ruta. Con este enfoque, entonces, China no solo ha ido fortaleciendo sus relaciones comerciales, sino que también este andamiaje que permite a los países subdesarrollados entonces mejorar sustantivamente la infraestructura con la que cuentan en sus países y, por tanto, producir un círculo virtuoso de desarrollo económico. ¿Tú crees, Marcela, y compartes la visión de que China llega con la balanza a su favor en comparación a la posición en la que llega Estados Unidos, considerando que llega en medio de una guerra, que Donald Trump no tiene un panorama fácil respecto entonces de las próximas elecciones? ¿Tú crees que China llega con una imagen de estabilidad, de cooperación importante que le podría que podría tener a su favor en cualquier tipo de negociación que pueda tener con Estados Unidos? Frente al proceso de injerencia militar que ha ido desarrollando Estados Unidos sobre distintas regiones del mundo, de acuerdo a su Estrategia Nacional de Seguridad, China opone a ese proyecto la idea de producir relaciones económicas para el desarrollo compartido, pero también para la construcción de un proyecto del sur global. Y por tanto, lo que uno puede observar en relación a China es que en efecto ha ido produciendo un andamiaje muy sólido en sus relaciones, pero también en sus indicadores internos. O sea, si uno compara, por ejemplo, los indicadores de Estados Unidos con los indicadores de la economía china, uno puede observar que están mejor en crecimiento económico, en inflación, en empleo, en producción manufacturera, en cantidad de patentes comerciales, en cantidad de doctorados, en aumento de tecnologías limpias, en transición energética, en conservación de biodiversidad, en derechos sociales, en producción también de conocimiento. Entonces, ahí uno puede observar muy perfectamente cómo no solo están a la vanguardia tecnológica, sino que han ido desarrollando todo un andamiaje que le permite entonces ofrecer al mundo un proyecto de estabilidad frente al proceso de caos, de crisis económica que ofrece Estados Unidos, que además ha impactado muy fuertemente las economías producto del alza en el precio del petróleo. China ofrece todo lo contrario, ofrece una solución pacífica, dialogante, que permita a todas las partes entonces poder beneficiarse de las relaciones económicas que podemos establecer en el mundo. Marcela, y por ejemplo, el estrecho del cierre de Hormuz, lo primero que se dijo es que iba a afectar negativamente a China. ¿Tú crees que la ha afectado tal como señalaron en un momento negativamente, o que China ha podido sobreponerse a esta crisis? Yo creo que no ha afectado en ningún término a China el cierre del estrecho de Hormuz. Y esto ocurrió básicamente porque China se preparó entonces para este escenario. Y se preparó no solo en cuanto a tener las reservas suficientes de petróleo, sino que también de generar una transición energética y también la producción de energía autosustentable. Entonces, en términos de garantizar el adecuado uso de los recursos, China entonces custodió tener esa independencia que le permite enfrentar escenarios de alta conflictividad con un horizonte de mucha estabilidad. O sea, uno puede observar, por ejemplo, las negociaciones que están ocurriendo en términos de inversiones o del sistema financiero en China,
y China ofrece a los mercados internacionales entonces un comercio, pero además un mercado súper estable. Y eso uno perfectamente no lo va a observar jamás ni con Estados Unidos, ni en este contexto con el caso europeo. Entonces, obviamente, eso permite posicionar a China en un escenario global desde un horizonte muy distinto, pero al mismo tiempo también yo diría que esta cumbre es muy importante para pensar cómo se van a ir generando las trayectorias en el futuro. Yo creo que esta reunión es una reunión fundamentalmente orientada a las negociaciones tecnológicas y financieras. Y por tanto, uno va a poder observar como los grandes caminos, las grandes trazas en el horizonte van a provenir de esta reunión tan importante que está ocurriendo en Beijing durante estos días. O sea, tiene un rol específicamente comercial esta cumbre. Sabes que yo lo he visto en algunos medios de comunicación como muy orientados a la discusión sobre la guerra de Estados Unidos con Irán o a los ámbitos de relaciones comerciales, y yo creo que en realidad la discusión central que va a haber no va a estar enfocada en ninguno de estos temas, sino que va a estar orientada a las negociaciones que hay sobre tecnología y sobre el sistema financiero. Cuando uno revisa, por ejemplo, el listado de gerentes o de CEO de Estados Unidos que van a viajar a China, entonces ahí uno perfectamente puede observar cómo se están produciendo negociaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la instalación de Mastercard y Visa en el mercado asiático. Entonces, obviamente, eso va a marcar una trayectoria dependiendo de las negociaciones que finalmente logren, porque hay que recordar que el sistema financiero no solo accede a los recursos que disponen las personas producto de este mecanismo de transacción, sino que fundamentalmente acceden a los sistemas de información que entonces tienen cada una de las personas al momento de generar una compra. Entonces, hay una información muy sensible que se vincula muy claramente con el desarrollo tecnológico, con la inteligencia artificial y finalmente con el gran control del Big Data a nivel global. Yo diría que esa es la negociación central que quiere establecer Estados Unidos en China. Y por tanto, China necesariamente debe tener en consideración esto, pero también generar un horizonte que permita producir un beneficio también para su economía. Y yo diría que eso debe resguardarse incluso en función de poder generar negociaciones de largo plazo. O sea, es claro, y ya se nos acaba el tiempo, Marcela, es claro entonces que Estados Unidos necesita de China en este ámbito tecnológico de las tierras raras, pero ¿qué puede ganar China con esta conversación con Estados Unidos? Yo creo que China lo que está intentando hacer en esta reunión es producir un proceso de estabilidad en términos de poder producir una seguridad global. Yo creo que ese es un enfoque que para China hoy día está siendo muy relevante. Pero esa seguridad tiene que estar interrelacionada entonces con los mecanismos que se produzcan para que entonces eso sea efectivo en el largo plazo. Marcela Vera, siempre muy interesante tu análisis y también bastante revelador de dónde nos tenemos que enfocar entonces en esta cumbre ya de 2 días que va a empezar muy pronto. Marcela Vera, directora de Asuntos Asiáticos de la USACH, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Que estén muy bien. Bueno, nosotros llegamos al final de Conexión Global Prime. Hasta ahora ya es la primera reunión bilateral entre el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Es un viaje de 2 días de reuniones. Vamos a ver cómo entonces se realiza esta cumbre y las consecuencias que tenga, ya lo decíamos al inicio, no solo para ellos, sino también para todo el mundo. Que estén muy bien y por supuesto sigan en CNN Chile. Chao.